Bienvenidos un día más a su canal favorito, el lugar donde desentrañamos todos los secretos, los romances, los escándalos y las últimas noticias del mundo de las telenovelas que nos tienen completamente enganchados. Yo soy, y hoy prepárense porque traemos un tema que está incendiando las redes. Ya saben que nos encanta el salseo, y esta vez la cosa va de celos, familias poderosas y un triángulo amoroso que involucra a una de las actrices más queridas de Turquía, Hande Erçel, a su ex, el galanazo Kerem Bürsin, y a Melisa Döngel, otra belleza de la televisión turca que ha sido relacionada sentimentalmente con Kerem. Pero la cosa no acaba ahí. Porque la familia Sabank, una de las más influyentes y adineradas de Turquía, también está metida en este embrollo. ¿Cómo? ¿Por qué? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde les traemos los chismes más jugosos, los análisis más profundos y las recomendaciones más acertadas de las series turcas que están arrasando en el mundo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Bien, agárrense que despegamos. Para entender bien este embrollo, tenemos que analizar cada pieza del rompecabezas. Empezaremos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que nos robó el corazón con su química en la serie Sen Kalkam. Ay, Eda y Serkan. ¿Quién no suspiró con su historia de amor? La realidad, como suele pasar, superó la ficción, y los actores empezaron a salir en la vida real. Su relación fue un torbellino de pasión, viajes y momentos súper románticos que compartieron con sus fans a través de las redes sociales. Éramos felices y no lo sabíamos. Pero como todas las historias, esta también llegó a su fin. La ruptura fue un golpe duro para los fans, que todavía guardaban la esperanza de verlos juntos para siempre. La intensidad de su relación se manifestaba en cada aparición pública, cada entrevista, cada gesto cómplice. Se convirtieron en la pareja dorada de Turquía, un símbolo de amor y éxito. Los fans autodenominados Anker llenaban las redes sociales con mensajes de apoyo y admiración, creando fanpages dedicadas exclusivamente a documentar cada momento de su vida juntos. La presión mediática era inmensa, pero ambos parecían llevarla con gracia y naturalidad. Los rumores sobre una posible boda eran constantes, alimentando aún más las expectativas de sus seguidores. Sin embargo, tras casi 2 años de relación, la noticia de su separación cayó como un jarro de agua fría. Nadie se lo esperaba y las razones detrás de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos apuntaron a la incompatibilidad de agendas, otros a la presión de la fama, e incluso hubo quienes insinuaron la presencia de terceras personas. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin llegó a su fin, dejando un vacío en el corazón de sus fans y un legado imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Y aquí es donde entra en juego Melisa Döngel. Melisa es una actriz talentosísima, guapísima y que ha participado en varias series turcas exitosas. Su nombre empezó a sonar con fuerza en relación a Kerem Bürsin después de que se les viera juntos en varias ocasiones. Las fotos y vídeos que circularon por internet desataron la locura entre los fans, quienes empezaron a especular sobre un posible romance. Las redes sociales ardieron. Y claro, los rumores llegaron a oídos de Hande Erçel. Las primeras apariciones de Kerem y Melisa juntos fueron interpretadas como simples encuentros amistosos, pero la frecuencia y la cercanía que mostraban en las fotografías levantaron sospechas. Los fans más acérrimos de Hande no tardaron en expresar su descontento, acusando a Melisa de aprovecharse de la situación y de buscar la fama a costa de Kerem. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla virtual, con hashtags defendiendo a Hande y atacando a Melisa. La presión era tal que Melisa se vio obligada a limitar los comentarios en sus publicaciones y a desactivar las notificaciones. La situación se complicó aún más cuando se filtraron imágenes de Kerem y Melisa cenando juntos en un restaurante exclusivo, tomados de la mano. A partir de ese momento, ya no cabía duda de que entre ellos había algo más que una simple amistad. Los medios turcos no tardaron en hacerse eco de la noticia, publicando artículos y reportajes sobre el supuesto romance. La polémica estaba servida y la atención mediática se centró en los 3 protagonistas de este triángulo amoroso. Ahora, la pregunta del millón, ¿Hande Erçel está celosa? Bueno, según fuentes cercanas a la actriz, ella no está precisamente feliz con la situación.
Obviamente ver a tu ex con otra persona nunca es fácil, especialmente cuando la relación fue tan pública y significativa. Además, Andy y Melissa se conocen y han trabajado juntas en el pasado, lo que añade un componente de incomodidad a la situación. Se dice que Andy se siente traicionada y decepcionada, no solo por Kerem, sino también por Melissa. Drama, drama, drama. Aunque Andy ha intentado mantener la compostura y no pronunciarse públicamente sobre el tema, sus allegados aseguran que la situación le ha afectado profundamente. La relación entre Andy y Kerem fue mucho más que un simple romance de telenovela, fue una conexión real y profunda que trascendió la pantalla. La idea de ver a Kerem con otra persona, especialmente con alguien a quien ella conocía, resulta dolorosa y difícil de asimilar. Algunos medios han especulado sobre posibles intentos de Andy por contactar a Kerem para aclarar la situación, pero hasta el momento no ha habido confirmación oficial al respecto. Lo que sí es cierto es que Andy se ha refugiado en su trabajo y en el apoyo de sus amigos y familiares para superar este difícil momento. Su profesionalismo y su talento la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía, y su agenda está repleta de proyectos interesantes. A pesar del dolor y la decepción, Andy se muestra fuerte y decidida a seguir adelante, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Pero, ¿dónde entra la familia Sabank en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Se rumorea que Melissa Dongel está saliendo con un miembro de la familia Sabank. Sí, lo que oyen. No se ha confirmado oficialmente quién es el afortunado, pero se especula que podría ser un joven empresario de la familia. Y aquí viene la bomba: a la familia Sabank no le gusta la idea de que Melissa esté saliendo con Kerem Bürsin al mismo tiempo. Al parecer, la familia tiene ciertas expectativas sobre con quién se relaciona uno de sus miembros, y Kerem no encaja precisamente en el perfil. Digamos que la familia prefiere que Melissa se centre en su relación con el miembro de su clan y deje a Kerem en paz. Vaya lío. La familia Sabank, una de las más ricas e influyentes de Turquía, es conocida por su discreción y por su estricto control sobre la imagen de sus miembros. La idea de que uno de ellos esté relacionado con una actriz que además está vinculada sentimentalmente a un famoso actor de telenovelas, no les hace ninguna gracia. Los Sabank valoran la tradición, la elegancia y la reputación, y consideran que la relación de Melissa con Kerem podría poner en entredicho su imagen. Se dice que han ejercido presión sobre Melissa para que ponga fin a su relación con Kerem y se centre en su relación con el miembro de la familia. Sin embargo, Melissa se encuentra en una encrucijada, dividida entre sus sentimientos y las expectativas de una de las familias más poderosas del país. La situación es tensa y delicada, y el futuro de Melissa es incierto. ¿Elegirá el amor o el poder? ¿Cederá a las presiones de los Sabank o seguirá su corazón? Solo el tiempo lo dirá. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo cada una de las series que han catapultado a la fama a estos tres protagonistas de este culebrón. Empecemos, obviamente, con Senkal Kapm. Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que le ofrece una beca a cambio de hacerse pasar por su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como un simple acuerdo comercial, pronto se convierte en una historia de amor llena de obstáculos, malentendidos y momentos súper divertidos. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en el extranjero, gracias a la química innegable entre Hande y Kerem, a su trama original y a su estética cuidada. Senkal Kapm es un ejemplo perfecto de cómo una serie turca puede conquistar al público internacional gracias a su frescura, su humor y su romanticismo. La serie no solo se limitó a contar una historia de amor, sino que también exploró temas como la ambición, la superación personal, la amistad y la importancia de seguir los sueños. La trama se desarrolla en un ambiente moderno y cosmopolita, con personajes carismáticos y situaciones divertidas que enganchan al espectador desde el primer momento. La serie también destaca por su banda sonora, con canciones pegadizas y emotivas que acompañan a la perfección cada escena. El vestuario de los protagonistas es otro de los puntos fuertes de la serie, con diseños modernos y elegantes que marcan tendencia. Senkal Kapm se convirtió en un fenómeno cultural, generando una gran comunidad de fans en todo el mundo que siguen de cerca la vida de los actores y que comparten su pasión por la serie en las redes sociales. El género de esta serie es claramente comedia romántica, un género que Turquía domina a la perfección.
La clave del éxito reside en la combinación de situaciones cómicas con momentos emotivos, creando un equilibrio que engancha al espectador. Además, la serie destaca por sus personajes carismáticos y por sus diálogos ingeniosos. La comedia romántica turca ha logrado conquistar al público internacional gracias a su frescura, su originalidad y su capacidad para conectar con las emociones del espectador. Las series turcas de este género suelen abordar temas universales como el amor, la amistad, la familia y el trabajo, pero desde una perspectiva culturalmente diferente. Los personajes son complejos y realistas, con virtudes y defectos que los hacen cercanos al espectador. Los diálogos son ingeniosos y llenos de humor, pero también hay espacio para la reflexión y la emoción. La estética de las series turcas de comedia romántica es cuidada y atractiva, con escenarios impresionantes, vestuarios elegantes y una banda sonora pegadiza. Todo esto contribuye a crear una experiencia visual y emocional que engancha al espectador desde el primer momento. Senkalkapm es relevante para este vídeo porque fue la serie que unió a Hande Erçel y Kerem Bürsin, dando origen a su romance en la vida real. La serie también sirvió para consolidar la carrera de ambos actores y para catapultarlos a la fama internacional. La química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer momento, y su romance en la vida real no hizo más que alimentar la pasión de los fans por la serie. La pareja se convirtió en un símbolo de amor y éxito, y su historia inspiró a miles de personas en todo el mundo. Senkalkapm fue un trampolín para la carrera de Hande y Kerem, abriéndoles las puertas a nuevos proyectos y consolidándolos como dos de los actores más populares de Turquía. La serie también contribuyó a impulsar la industria de las telenovelas turcas a nivel internacional, demostrando que Turquía es un país con un gran talento y una gran capacidad para producir contenidos de calidad. Un dato interesante sobre la producción de Senkalkapm es que la serie se grabó en Estambul, en una mansión impresionante que sirvió como la casa de Serkan Bolat. La mansión se convirtió en un símbolo de la serie y atrajo a miles de turistas que querían conocer el lugar donde se grabaron sus escenas favoritas. La mansión, ubicada en un exclusivo barrio de Estambul, se convirtió en un punto de peregrinación para los fans de la serie. Los turistas acudían en masa para tomarse fotografías frente a la fachada y para intentar vislumbrar el interior. La popularidad de la serie fue tal que los propietarios de la mansión se vieron obligados a contratar seguridad privada para controlar el flujo de visitantes. La mansión se convirtió en un símbolo de la serie, representando el éxito, el lujo y el romanticismo que caracterizaban la historia de Eda y Serkan. Ahora hablemos de Melisa Dongel. Una de las series en las que más ha destacado es Aşk Mank İntikam. Esta serie, también del género comedia romántica, cuenta la historia de Esra y Ozan, dos jóvenes que se casan por amor, pero que se divorcian debido a las dificultades económicas y a las diferencias irreconciliables. Años después, Esra empieza a trabajar en la empresa de Ozan, quien se ha convertido en un hombre rico y exitoso. La serie sigue las peripecias de Esra y Ozan mientras intentan lidiar con sus sentimientos encontrados y con las personas que intentan interponerse en su camino. Aşk Mank İntikam es una serie llena de giros inesperados, situaciones cómicas y momentos emotivos. La trama explora temas como el amor, el matrimonio, el divorcio, el éxito profesional y la venganza. Los personajes son complejos y realistas, con motivaciones claras y personalidades definidas. La serie destaca por su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y su estética cuidada. La banda sonora es otro de los puntos fuertes de la serie, con canciones que acompañan a la perfección cada escena. Aşk Mank İntikam es una serie que engancha al espectador desde el primer momento y que lo mantiene entretenido hasta el final. Melisa Dongel interpreta a Ala Ilmaz, una joven ambiciosa y calculadora que está enamorada de Ozan y que hará todo lo posible para separarlo de Esra. El personaje de Melisa es clave en la trama, ya que es la antagonista que genera conflictos y que añade tensión a la historia. Ala es un personaje complejo y multifacético, con motivaciones claras y una personalidad fuerte. Es una mujer inteligente, ambiciosa y dispuesta a todo para conseguir lo que quiere. Su amor por Ozan la lleva a cometer actos cuestionables, pero también muestra momentos de vulnerabilidad y arrepentimiento. El personaje de Ala es fundamental para el desarrollo de la trama, ya que es la principal responsable de los conflictos y de los giros inesperados. Melisa Dongel realiza una interpretación magistral del personaje, mostrando su talento y su versatilidad como actriz. Aşk Mank İntikam es relevante para este vídeo porque muestra el talento de Melisa Dongel como actriz y su capacidad para interpretar personajes complejos y multifacéticos.
La serie también es un ejemplo de cómo las series turcas pueden abordar temas como el amor, el matrimonio, el divorcio y el éxito profesional de una manera entretenida y original. Aşk Mank İntikam consolidó la carrera de Melissa Dongel, demostrando que es una actriz con un gran potencial y una gran capacidad para interpretar personajes desafiantes. La serie también contribuyó a impulsar la popularidad de Melissa en las redes sociales, aumentando su número de seguidores y generando una gran comunidad de fans que la apoyan y la admiran. Un dato interesante sobre Aşk Mank İntikam es que es una adaptación de la serie coreana Cunning Single Lady. La adaptación turca logró mantener la esencia de la serie original, al tiempo que añadió elementos propios de la cultura turca, como la importancia de la familia y las tradiciones. La adaptación turca fue un éxito rotundo, superando incluso las expectativas de los productores. La serie logró conectar con el público turco gracias a su trama original, sus personajes carismáticos y su estética cuidada. La adaptación turca también sirvió para dar a conocer la serie coreana a un público más amplio, generando interés por las series coreanas en Turquía y en otros países. Aunque la participación de Melissa en Aşk Mank İntikam es importante, también ha participado en otras series relevantes como Elif y Bizi Mi Calle. En Bizi Mi Calle, Melissa interpreta a Deniz Çelik, una amiga cercana de Faila y Selibol, la protagonista. Deniz es una joven rebelde y despreocupada que siempre está dispuesta a ayudar a sus amigos. Este papel le permitió a Melissa demostrar su versatilidad como actriz y su habilidad para interpretar personajes más complejos y dramáticos. Deniz es un personaje secundario pero importante en la trama de Bizi Mi Calle. Es una amiga leal y sincera que siempre está dispuesta a apoyar a Failais en los momentos difíciles. Su personalidad rebelde y despreocupada le da un toque de frescura y humor a la serie. Melissa Dongel realiza una interpretación convincente del personaje, mostrando su capacidad para conectar con las emociones del espectador. En resumen, el triángulo amoroso entre Hande Erçel, Kerem Bürsin y Melissa Dongel, sumado al drama familiar de los Sabank, es un verdadero culebrón que nos tiene enganchados. ¿Qué pasará? ¿Volverán Hande y Kerem? ¿Se quedará Melissa con el miembro de la familia Sabank o con Kerem? Solo el tiempo lo dirá. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de este escándalo que está dando que hablar. Recuerden que estos son solo rumores y especulaciones, y que la verdad solo la conocen los protagonistas. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Si les ha gustado, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Hande Erçel tiene motivos para estar celosa? ¿Qué les parece la actitud de la familia Sabank? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.